familia, primero que todo, muchas gracias en nombre de mi esposa, mío, de mi familia en realidad. Muchas gracias por el amor, por bendecirnos hoy. Y les pido de antemano perdón si de pronto me tranco en alguna de las cosas que voy a compartir o me desordeno, porque no voy a predicar lo que tenía preparado para predicar. Tenía una presentación incluso ahí, pero no va. Así que quiero compartirles algo que surgió ayer mientras estaba en el baño. Estábamos en la mañana compartiendo en el tiempo que tenemos los varones a las 6 de la mañana los sábados. Estaba Mati, Diego y yo solamente. Estábamos conversando, como estábamos muy motivados, conversando acerca de algunas cosas. Y yo me levanto, voy al baño y cuando vuelvo, Mati le había había cambiado completamente el tema de conversación y Mati le había dicho a Diego que estaba como muy inquieto porque había visto un testimonio de una persona que había muerto por no negar a Jesús. Y eso lo llevó a él a cuestionarse como muy profundamente ese fenómeno de la gente que es martirizada y muerta, pero con este distintivo. Él se lo cuestionó por primera vez como siendo papá y se imaginó a su pequeñita de 1 año en medio de ese escenario y siendo como ella amenazada de muerte o él amenazada de muerte. Y él abría su corazón y decía, la verdad es que creo que el haber escuchado este testimonio siendo papá significó para mí una cosa completamente distinta a lo que hubiese significado en otro momento. Y me hizo como remecer y él abría y compartía su corazón respecto de eso. Conversamos un rato acerca de eso los tres. Fue justo el último rato antes de que me llamara la Emilia para decirme que tenía el desayuno listo porque ayer era mi cumpleaños. Entonces hablamos yo creo 15 o 20 minutos de eso y me fui a casa. Y ayer en la tarde quedé un poco pensando en eso, pero mientras preparaba lo que quería compartir tenía otra cosa que tenía que ver con lo que estamos viviendo como iglesia, pero creo que mejor voy a compartir esto. Y voy a leer algunos versículos saltados en el capítulo 6 y después en el capítulo 7 de Hechos, donde se relata la historia de Esteban, justamente porque es el primer mártir que aparece documentado en la historia de la iglesia en la Biblia. Y Esteban aparece por primera vez en el capítulo 6 cuando surge este primer gran problema en la iglesia, como a nivel de iglesia en general, producto de que la iglesia había crecido un montón y los judíos, habían algunos que eran judíos de Israel y otros judíos que eran de la dispersión y que estaban viviendo ahí, que eran parte de la iglesia y que habían conocido a Jesús los unos y los otros, pero había empezado a haber una pelea porque los judíos de origen griego, sus viudas y sus huérfanos estaban recibiendo menores porciones cuando se repartía la comida. Y eso lleva finalmente a que los apóstoles se pongan de acuerdo y digan que para no estar preocupados ellos de cuestiones administrativas en el interior de la iglesia, sería bueno que designen a 6 personas para que ellos estén preocupados de servir las mesas. De ahí viene el concepto de diáconos. Y estas 6 personas tenían que tener ciertas características. Y dice, este es Pedro hablando. Pedro, frente a este problema, plantea lo siguiente. Dice, no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Dios no los había llamado a ellos específicamente a eso. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres, eran 7, no 6, de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios.
Entonces, estas personas tenían que ser escogidos de entre medio de toda la iglesia y debían ser personas dignas de toda la confianza de la congregación en general, tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Ese era el requisito para poder estar encargado de servir las mesas. Ser digno de confianza, tener mucha sabiduría y estar lleno del Espíritu Santo. Claramente uno como que tirita un poco frente al nivel de requisito para una tarea como tan rudimentaria, tan básica. Pero dentro de esas 7 personas está Esteban. Y Esteban, un poquito más adelante, nos cuentan que en el capítulo 8, leo desde ahí, dice, él estaba lleno del poder y de la bendición de Dios. Hacía grandes maravillas y señales milagrosas entre el pueblo. Pero unos de la sinagoga, llamada los libertos, se oponían a él. Estos judíos eran de Cirene y Alejandría y se unieron con unos de Cilicia y Asia. Todos ellos empezaron a discutir con Esteban, pero no podían contradecirlo porque él tenía la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces les pagaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros lo escuchamos hablando contra Moisés y contra Dios. Así alborotaron al pueblo, a los ancianos líderes y a los maestros de la ley. Le cayeron de repente, lo agarraron y lo llevaron ante el consejo. Presentaron unos testigos falsos contra Esteban, que dijeron, este hombre no deja de hablar en contra de este lugar sagrado y en contra de la ley. Nosotros lo escuchamos decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Todos los que estaban allí se fijaron en Esteban y vieron que su cara parecía la de un ángel. En otras versiones dicen que todos voltearon la mirada hacia él porque su cara empezó a resplandecer como la de un ángel. Y luego Esteban toma la palabra y elabora un discurso que está en todo el capítulo 7 de Hechos, en donde partiendo por Abraham, relata la historia de las promesas hechas a Israel y su continuidad hasta llegar a Jesús. Pero pasando por Abraham, por Jacob, pasando por sus hijos, pasando por José, pasando por Moisés, llega a hablar de los profetas y termina declarando acerca de Jesús. Y la última parte del capítulo 7 dice, ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir, el mismo al que ahora ustedes traicionaron y mataron. Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de ángeles, pero no la obedecen. Al escuchar eso se molestaron tanto que se les veía en la cara los furiosos que estaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró el cielo y vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre que de pie a la derecha de Dios. Todos empezaron a gritar muy fuerte, se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. A mí siempre lo que más me impresiona del testimonio de Esteban es esta última sentencia y es como el nivel de su identificación con Jesús. Como desde lo profundo de su corazón y en un momento de extrema tensión, mientras ya estaba recibiendo piedras en todo su cuerpo que decantaron en su muerte, una frase que era imposible que fuera como una pose o que fuera un intento de decir algo que sonara inspirador, sino que algo que salió realmente de lo profundo de su corazón,
fue una paráfrasis en definitiva, porque en ese momento Esteban tuvo exactamente el mismo corazón de Jesús. Y dijo, aun cuando con otras palabras, exactamente lo mismo. Perdónalos porque no saben lo que hacen, fue lo que dijo Jesús. Y Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta esto. No consideres un pecado lo que ellos están haciendo. Y cuando pienso en esto, me imagino que todos debemos como tener en perspectiva el testimonio de Pedro cuando él se comprometió delante de Jesús a vivirlas todas y a morir y a darlo todo por él. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a haber negado 3 veces. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Con esto me refiero a que ninguno de nosotros puede saber a ciencia cierta cómo responderíamos frente a una situación así. Podemos tener quizás un fervor en nuestro corazón que para nosotros resulte ser como una determinación. Y nosotros casi estar como juramentados con nosotros mismos y aún en nuestras oraciones declarar a Dios que estamos dispuestos a hacer absolutamente todo por Él. Y podemos repetirnos eso y repetir eso a Dios y repetir eso a otras personas y aún vivir una vida como constantemente estando dispuestos a pagar un costo por seguir a Jesús, por seguir su testimonio y su ejemplo en nuestras vidas. Pero lo cierto es que la mayoría de nosotros ni ha estado ni va a estar en una circunstancia como la que estuvo Pedro, ni en una circunstancia como la que estuvo Esteban. A lo mejor vamos a experimentar momentos de tensión y a lo mejor alguno de nosotros sí llega a estar en una situación extrema. Pero en términos generales, en Occidente, en Chile, son situaciones que es poco probable en función de la realidad de este momento cronológico, político y social, que eso nos pase literalmente a nosotros. Sin embargo, aun cuando tenemos que tomar el testimonio de Pedro y ser conscientes de que no podemos saber y no podemos como confiar en nosotros mismos de que realmente vamos a ser personas que van a estar dispuestos absolutamente a todo, eso no nos exime de tener como esta reflexión a la que quiero invitarlos ahora y es ¿por qué hay personas y ha seguido habiendo personas a lo largo de la historia que han estado dispuestas a morir por Jesús? ¿Por qué hay personas que han estado dispuestas a ver incluso sus familias fulminadas delante de ellos y no han estado dispuestos a negar a Jesús? Y pienso que eso de pronto nos puede permitir a nosotros un poco cambiar el chip de tener algunas reflexiones que nos lleven a escenarios un poco más extremos, no necesariamente para resolver qué haríamos en esas situaciones extremas, sino para que eso tensione nuestras vidas y nos lleve a cuestionar qué nivel de importancia realmente ocupa Jesús en nuestra vida. Porque en una situación extrema, uno normalmente tiende a escoger aquello que no es capaz de pensar porque nos vamos a negro en esos momentos, quedamos totalmente bloqueados y como que es nuestro instinto o es lo que nos sale en forma automática de la guata lo que somos capaces de responder. Por eso es que pasa tantas veces cuestiones como que en las familias en las que los hijos han sido víctimas de violencia, aun cuando ellos han experimentado y tienen convicción absoluta de que la violencia es algo malo, cuando esos hijos no son sanados por el Espíritu Santo, no pasan por un proceso de restauración, muy probablemente muchos de ellos se ven expuestos a repetir las mismas dinámicas. No porque consideren que sea bueno y quieran seguir el ejemplo del papá o la mamá que los agredió, sino porque cuando uno está en una situación como desesperada, en una situación en la que uno se le nubla la vista, en una situación en la que uno se ve totalmente superado, normalmente más que responder desde una reflexión, desde lo que yo creo que es bueno, lo que yo creo que es malo, nosotros respondemos desde lo único que conocemos, desde lo único que sabemos, de lo que ha definido desde nuestra infancia temprana nuestras dinámicas y nuestras reacciones. Entonces, en situaciones extremas, muchas veces nosotros como que vemos aflorar nuestras convicciones. Por eso cuando pasamos también por tiempos muy malos o muy difíciles, esos tiempos pueden, en cuanto a nuestra relación con Dios, llevarnos a que por completo nos alejemos de Él o, caso contrario, que nos aferremos a Él más que en ningún otro momento de nuestra vida.
Y una y otra vez pasa esto de que situaciones determinantes o vitales nos llevan a tomar decisiones que reflejan lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y por eso es que nosotros podemos tener una idea prefabricada de lo que nos gustaría responder, pero en realidad lo único que sí podemos hacer es tener una reflexión y pedir al Espíritu Santo que nos guíe para que esta convicción que pueda irse construyendo en nuestra vida se arraigue en un lugar tan profundo en nuestro corazón que frente a la situación que sea que lo demande, nosotros podamos responder desde la identidad que Dios ha puesto y ha sellado en su espíritu, con su Espíritu en nosotros, y podamos efectivamente responder como respondió Esteban y como han respondido tantos otros a través de la historia de la iglesia. Ahora, con esto, lo que quiero hacer es compartir un poco una reflexión, evidentemente, pasando por este filtro. Yo creo que es imprescindible tener a Pedro en la mente para saber que ninguno de nosotros sabe cómo respondería en un escenario así, pero yo mismo me he cuestionado muchas veces esto y me he preguntado qué haría yo frente a una situación así, siendo papá, siendo esposo, en medio de mi vida, en medio de esta circunstancia. Y lo que yo creo respecto de esto es lo que para mí define un poco el por qué la gente que ha conocido profundamente a Jesús en distintos momentos de la historia ha estado dispuesto o dispuesta a morir por Él. Y en ningún caso es porque nosotros sintamos un peso o porque alguien haya sentido un peso de culpa producto de la muerte de Jesús que lo haya llevado a querer como saldar la deuda con Jesús, porque eso es imposible. La Biblia enseña que Jesús murió por nosotros y era necesario que muriera Él y solo Él, porque Jesús es al mismo tiempo 100% humano y 100% divino. En cuanto a su humanidad, fue perfecto porque resistió toda tentación y nunca pecó a pesar de estar sujeto a nuestra misma fragilidad. Pero la muerte de Jesús no es lo mismo que la muerte de cualquier ser humano, porque la Biblia dice en Romanos que nadie está dispuesto a morir por alguien malo. Quizás alguien estaría dispuesto a morir por alguien bueno, pero nadie está dispuesto a entregar su vida por algo que no vale nada. Ahora, aún así nosotros vemos testimonios en la historia de que de pronto por amistad, por amor, por romance, por heroísmo, por la patria, hay gente que está dispuesta a morir por una causa. Indistintamente de que esas personas sean falibles, hay gente que tiene como la entrega o el heroísmo para estar dispuesto a morir por una causa y morir por otros. ¿Por qué entonces Jesús es distinto? ¿Y por qué no podemos pagar con nuestra muerte la muerte de Jesús? Porque Jesús no solamente fue sin pecado, cuestión de la que ninguno de nosotros está exento, sino que además el valor de la muerte de Jesús es incalculable, es inmedible, porque en ese momento Él también estaba entregándose a sí mismo como ofrenda, y al entregarse a sí mismo como ofrenda, lo que estaba entregando era también su divinidad, era el valor infinito que hay en lo precioso que Él es y que nadie más puede ser. Entonces, nadie muere como mártir porque crea que con esto le va a pagar a Jesús, porque nuestra vida no puede valer lo que vale la vida de Jesús. Aún si nosotros pudiéramos no pecar, igualmente nuestra vida no podría valer lo que vale la vida de Jesús. Entonces, debemos entender que cualquier persona que haya experimentado esto a lo largo del término de su vida, en esa decisión definitoria, tiene sí o sí que haberlo hecho como un acto libre, como una ofrenda, como una identificación máxima con Jesús. Y yo, en lo personal, cuando he meditado respecto de esto, obviamente a veces uno, no sé si le ha pasado esto, pero yo he meditado muchas veces acerca de esto, entonces a veces hasta como que ha atormentado mis sueños. Me he imaginado situaciones así, he tenido sueños respecto de eso, y me imagino una situación extrema, no de mi muerte, sino de lo que significaría esto en el contexto de que sea tu familia contigo. Y creo que la razón de por qué todavía sigue habiendo gente en el mundo
voy a terminar con una conclusión que puede ser súper sencilla, demasiado sencilla, pero la razón por qué sigue habiendo gente en el mundo que está dispuesta a morir por Jesús es justamente porque nosotros hemos recibido el testimonio acerca de Él, de que Él es el camino, la verdad y la vida. Si Jesús no está en nosotros, no hay vida en nosotros. Pueden matar nuestro cuerpo, pero renegar a Jesús, maldecirlo, renegar lo que Él ha hecho en nosotros y distanciarnos de Él, implica justamente anular su obra sobre nuestras vidas. Y en mi caso personal, aquí llego a lo que he anticipado todo el rato de lo personal, yo me imagino mi propia paternidad, me imagino mi matrimonio, imagino mi familia, imagino las cosas que creo que Dios me ha invitado a hacer y nada en mi vida tendría sustento ni sentido si es que yo renegara a Jesús en una situación así. A lo mejor la cobardía pudiese llegar a ser más que mi convicción y podría llegar a una situación como esa. Sin embargo, al día siguiente, y aquí es donde viene como mi tormento, me imagino qué pasaría al día siguiente. Si es que yo negara a Jesús, ¿qué pasaría al día siguiente? Yo me he cansado de decirle a mis hijas que la única fuente de amor sobre sus vidas es Dios. Y que si nosotros con mi esposa podemos amarlas y que si yo puedo amarlas como papá, es porque Dios pone amor en mí. Y que eso es lo único que hace que la familia tenga verdadero sentido. Y nosotros como que tendemos a pensar muchas veces en Dios como alguien a quien buscamos en ocasiones y a veces como que lo separamos de la familia. Y queremos buscar a Dios como familia más que aprender a ser familia en Dios. Es un paso pequeño, es una sutileza. Pero cuando buscamos a Dios como familia, creemos que está primero la familia, está primero la intimidad de mi hogar, y luego yo invito a Dios a ese espacio para que Él lo bendiga y me dirija y construya. Y eso nos suena súper bien porque es lo que muchas veces hemos aprendido, pero muchas veces no tenemos esta conciencia de que en realidad es Dios quien nos puede enseñar a ser familia. Es Dios quien nos enseña a ser papás. Es Dios quien enseña a ser mamá. Es Dios quien sana la relación entre los hermanos. Es Dios quien sana el corazón de los hijos acerca de los padres. Es Él el que nos enseña a ser familia. Es Él el que puede restaurar y sanar todo lo que está roto en la familia. Y si nosotros damos el lugar para reconocer que eres el Señor y Rey de la familia, entonces eso nos hace entender que si lo sacamos, la familia pierde sentido. Esto es hasta chocante si lo escucha alguien que no cree en Jesús, porque las familias que no conocen a Jesús, en muchos casos, igualmente se aman. Hay papás que, sin conocer a Jesús, dan a sus hijos lo mejor que tienen y están dispuestos a morir por ellos. Hay mamás que postergan su vida, sus preferencias, sus sueños y todo por sus hijos, aún sin conocer a Jesús. Nosotros creemos que todo acto de bondad en el ser humano es todavía un testimonio de que Dios nos hizo a su imagen. Y aun cuando mucho de su imagen se ha perdido en nosotros a causa del pecado, incluso en aquellos que no creen en Dios, la única fuente de toda bondad sigue siendo Dios. Entonces, aun si yo no reconozco a Dios como Señor y Rey, aun si es que yo no lo invito para que sea libremente quien gobierna mi vida y quien me enseña lo que significa ser familia, aún ahí, si es que hay bondad en mi paternidad, si es que hay amor en mi maternidad, si es que hay amor en la fraternidad, igualmente la fuente de aquello es Dios. Porque me encanta esta frase, es media cuchufletía porque no habla exactamente de lo mismo, pero tiene que ver con esto. Muchas veces la gente como que discute acerca de cuestiones relativas a cómo conciliar a Dios con la ciencia. Y lo que tratamos de hacer es ver cómo las palabras de la Biblia cuadran o no cuadran con la ciencia. Y nos encontramos a veces en posiciones súper radicales respecto de eso, tratando de interpretar científicamente que la Biblia tiene razón cuando dice todas las cosas que dice, y para otros la Biblia habla de cuestiones que son irreconciliables con la ciencia.
Y hay como eternas discusiones respecto de esto. La frase que a mí me encanta acerca de ese punto es que toda verdad es verdad de Dios. Si alguien descubre algo que es objetivamente verdad y científicamente demostrable, voy a poner ese científicamente demostrable entre comillas, porque no estoy diciendo que lo que se demuestre mediante el método científico para nosotros es verdad revelada de Dios, pero cualquier cosa que sea descubierta, que sea verdad, tiene que estar en línea con Dios, porque en Dios no existe la mentira. Por tanto, cualquier verdad última, real estoy hablando, no estoy diciendo que creamos todo lo que dice la última revista de National Geographic. Toda verdad es verdad de Dios porque Dios es absolutamente verdad. Así como toda bondad tiene su fuente en Dios porque Dios es la única fuente de bondad. Eso significa que si nosotros sacamos a Dios del centro de nuestra familia, si sacamos a Dios del centro de lo que sea lo más valioso para nosotros, lo más precioso, eso llega a carecer por completo de sentido. Una vida sin Jesús no es vida. Una vida sin Jesús no tiene sentido. Una vida sin Jesús te quita el piso para todo lo que vale la pena. Lo que sea que haya quedado de bondad en ti, aún antes de haber conocido a Jesús, no conocías, renegabas de Él, eras intencionadamente malo, perverso, una persona que le gusta hacer daño a otros, aún el vestigio que quede en ese contexto de bondad en ti, todavía es la imagen de este Dios que te creó a su semejanza, que queda todavía algún resto en ti que te lleva a desear lo bueno en algún contexto, con alguna persona. Cuando nosotros renegamos por completo de Jesús, eso pierde completo sentido. Después de eso no importa absolutamente nada, porque no hay otro camino, porque Jesús es la verdad y porque solo Él es la fuente de vida. Entonces pienso, como volviendo 3 pasos atrás, en que muchas veces nosotros leemos las historias de los grandes héroes y heroínas de Jesús en la Biblia y nos parece que algo distinto tiene que haber habido como provisión de parte de Dios respecto de los apóstoles, por ejemplo, porque caminaron con Jesús, entonces asumimos que haber caminado con Jesús como que tiene que haberte dado una investidura ya, pero demasiado increíble porque Él fue tu maestro, porque Él te escogió, o sea, claramente Jesús no se podía haber equivocado, entonces eso era como un capital que hace que a veces no nos identifiquemos con estas personas. Pero Esteban, en este relato, no fue escogido por Jesús encarnado, fue escogido por la iglesia. Y la iglesia reconoció en Esteban y en otras personas que eran llenos del Espíritu Santo. Y eso da testimonio de que finalmente fue el Espíritu Santo quien guió a la iglesia para escoger a Esteban y a estas otras personas. Pero los escogieron para una tarea sencilla. Y algo muy interesante respecto de lo que significa ser mártir tiene que ver con la etimología de la palabra. La palabra mártir viene del griego que significa marturia. O sea, que es marturia. Y la palabra marturia se traduce como testimonio. O sea, ser mártir, sufrir marturia, no es solo y necesariamente morir a causa de dar testimonio de que Jesús habita en nosotros, sino que el testimonio fiel que permanece hasta el final. Varias veces se repite en el griego del Nuevo Testamento esta idea de que el testimonio de los que permanecen hasta el final, varias veces aparece esta idea en Apocalipsis, los que permanecen fieles hasta el final, esos son los mártires, los que dan testimonio hasta el final son aquellos que dan cuenta como prueba y evidencia de que Jesús habita en sus vidas y las gobierna. Aún para una tarea sencilla, aún si somos apartados por una tarea sencilla o pequeña, si nosotros entendemos que esto requiere la fidelidad de Esteban y requiere como la entrega de las personas que vinieron después de él y que hicieron lo mismo, esto debiera impactar un poco cómo, aun cuando tal vez nosotros no nos veamos expuestos a una situación en la que nuestra vida natural esté expuesta y estemos arriesgando la muerte o esté en riesgo de muerte nuestra familia, igualmente nosotros somos confrontados todos los días con el martirio, al escoger dar o no testimonio acerca de Jesús. Al escoger dar o no testimonio reconociendo
cuán vital, y aquí para mí viene como el cambio de perspectiva, que puede ser sutil, pero que marca una diferencia profunda y que es importante. Y es que si yo entiendo que dar testimonio, o sea, hablar a otros acerca de Jesús, con mi boca y con mis actos, si yo entiendo que el dar testimonio es el tipo de papá que soy o el tipo de esposo que soy, si yo entiendo que el dar testimonio tiene que ver con el hijo que soy, el hermano que soy, el vecino que soy, y entiendo que dar testimonio es una palabra que está como emparejada con el martirio, que en nuestra mente significa sufrir y morir, entonces me voy a dar cuenta de que dar testimonio, al igual que sufrir y morir, implica una acción vital. Implica algo que es tan importante que es de vida o muerte. Entonces, para identificarnos con personas como Esteban, con los primeros padres de la iglesia, con grandes testimonios que siguen ocurriendo muy a menudo en distintos lugares del mundo, no necesitamos necesariamente estar en esa situación extrema, sino que con el solo hecho de adquirir convicción y entendimiento de que el testimonio de cada día implica también una decisión vital, porque implica el que nosotros podamos ser un camino de la verdad y la vida, podamos ser aquellos que portan el Evangelio y lo sueltan sobre otros, no solamente con lo que decimos, sino con lo que somos, con lo que vivimos, con todo. Entonces podemos llegar a ser mártires. Y si nosotros construimos nuestra vida de esa forma, no viendo el martirio como un suplicio, porque normalmente, como los pocos testimonios que hay en la iglesia, hay un testimonio, como uno de los primeros testimonios conocidos después del cierre de la Biblia, después de los apóstoles. El primer testimonio conocido fue uno de los padres de la iglesia que se llamaba Policarpo, que era un discípulo del apóstol Juan. Y él murió por causa de Jesús, por no negar a Jesús, porque le estaban pidiendo que adorara al emperador de ese tiempo en Roma. Él tenía 86 años y cuando le pidieron que renegara y maldijera a Jesús, porque o si no lo iban a quemar en una hoguera, él dijo que por 86 años él había conocido y servido a Dios y que Dios nunca le había hecho ningún daño y que por tanto él jamás podría renegar de su Señor y su Rey. Y murió. Hay un testimonio bien conocido, hay una canción que está vinculada con ese testimonio, una canción antigua que se llama He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y cuentan que esta canción fue inspirada en el testimonio de una persona en una tribu que me parece que es en la India, no estoy seguro, creo que es en la India, que conoció a Jesús en este lugar donde estaba absolutamente prohibido dar testimonio de Jesús, y él fue expuesto frente a toda su aldea, y el jefe de la aldea lo confrontó para que negara a Jesús, y él no negó a Jesús, y consecuencia de eso, delante de él mataron a sus 2 hijos y a su esposa. Y después lo mataron a él. Y mientras esto ocurría, mientras mataban a cada uno de sus hijos, él daba testimonio de que él había decidido seguir a Jesús y que no iba a volver atrás. Cuando yo pienso en esto, como que rompe el corazón pensar en la valentía de ese hombre que soportó ver morir a su familia mientras daba testimonio de que no volvía atrás. Pero yo pienso, ¿qué pasa si él hubiese renegado? ¿Qué sentido tendría para él después de la convicción que había llegado a tener antes si hubiese renegado a Jesús después de la muerte de su segundo hijo? ¿Qué sentido hubiese tenido para él si hubiese renegado de Jesús después de la muerte de su primer hijo? ¿Qué sentido tendría para él haber renegado a Jesús antes de que muriera ninguno? ¿Qué sentido tiene una vida sin Jesús? Y esto del martirio y esto del testimonio y esto de los mártires tiene que ver con la vuelta atrás de simplemente ponernos en perspectiva para comprender cuán extraordinaria es la salvación que nosotros ya hemos recibido. Es tan extraordinaria que cuando esto cala en nosotros a un nivel de entendimiento suficientemente profundo, debiera ser que toda nuestra vida esté condicionada para ser testimonio, aún al punto de estar dispuestos a morir todos los días por causa de Él.
Es tan extraordinario lo que Jesús hizo por nosotros. Nos abrió la posibilidad de tener vida cuando no teníamos ninguna posibilidad, que nada de lo que podamos hacer o entregar jamás va a saldar la deuda que Él nos dio. Y Él no espera que nos sintamos culpables todo el tiempo y que todo el tiempo creamos que tenemos que pagar de alguna forma, porque nadie jamás podría hacerlo. Lo que Él quiere es que entendamos que este regalo fue tan ridículamente generoso que lo único que nos queda finalmente es recibirlo y meditar en cuán extraordinariamente profundo, cuán extraordinariamente maravillosas son las riquezas de la gracia de Dios que se han manifestado en Jesús, quien se entregó, se regaló a sí mismo para ser molido, para ser atravesado y para sangrar por causa de nosotros. El martirio no es otra cosa que el entendimiento de que Jesús es extraordinario, que la cruz cambia la regla del juego y todas las reglas de manera absoluta. Y yo en lo cotidiano, en lo pequeño, puedo estar dispuesto a renegar lo que sería mi respuesta natural con tal de responder a aquello que da cuenta de la identidad que tengo en Jesús. Y alinearnos con la identidad que Jesús nos ha dado es algo difícil. Yo creo que esto sí que es muy universal. Todos hemos experimentado esto. Cuando nosotros creemos en Jesús, la Biblia dice que nacemos de nuevo. Somos poseedores de una nueva naturaleza. Estamos muertos al pecado y volvemos a nacer en Jesús. Eso implica que la nueva naturaleza pone en nosotros una nueva identidad. Nosotros sabemos eso. No necesitamos que alguien nos lo predique. Sea que yo me lo hayan dicho o no, es una verdad objetiva. Quien ha creído en Jesús ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, nuevas criaturas somos. Nacimos de nuevo en Jesús. Pero vivir alineados con esa nueva identidad es un gran problema de casi todos los cristianos. No somos todos los libres que el Evangelio nos invita a ser y nos da la potestad y la posibilidad de ser. No somos todos los veraces, todos los fieles, todos los santos que podríamos ser. Y no estoy hablando de ser perfectos, de que no tengamos jamás una falla. Estoy hablando simplemente de que mucho de lo que está disponible para nosotros no lo tomamos. Y la identidad, en cuanto a todas sus implicancias, a la salud que provee para nuestro corazón, a la libertad que provee para nuestra alma, todas estas cosas las tomamos como en pequeñas porciones. Pero cuando nosotros comprendemos la profundidad de la cruz, por eso el cristianismo una y otra vez se trata siempre acerca de Jesús. Y siempre para comprender mejor a Jesús tenemos que mirar la cruz, cómo Él llegó ahí estando encarnado y cómo Él llegó ahí desde Génesis 3. Cómo Dios preparó desde siempre la historia para que la máxima revelación posible que podamos tener acerca de Dios es a Jesús crucificado. Y cuando nosotros comprendemos un poco más acerca de Jesús crucificado, eso debe transformar nuestro corazón a tal punto de que día a día, un poco más, estemos dispuestos a dar testimonio acerca de Él. Y esto no es un pago, no es algo que alguien hace porque se siente empujado a responder pagando un precio. Es algo que ocurre en libertad y que cuando ocurre, las personas suelen dar testimonio, como esta parte que dejé al final del testimonio de Policarpo, y es que después de que Policarpo no negó a Jesús y lo pusieron en la hoguera y estaba listo para ser encendido el fuego, Policarpo hizo una oración y dijo: gracias, Señor, por haberme tenido por digno de sufrir esto en tu nombre. Esto se relata también en los evangelios cuando 2 de los discípulos fueron encarcelados y recibieron latigazos por estar predicando en las calles y dando testimonio público acerca de Jesús. Y dice que cuando los liberaron, esto está en Hechos, cuando los liberaron de la cárcel después de haberles dado latigazos en la espalda, dice que ellos iban felices de haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Jesús. No quiero hacer otra cosa que enfatizar lo extraordinario de Jesús. El martirio no es la respuesta
que se pone a la altura de lo que Jesús hizo. El martirio es una expresión de entendimiento simplemente de que lo que Él es y ha hecho y sigue haciendo es demasiado extraordinario. Y quiero orar en esta dirección porque lo que pensaba compartir originalmente tiene que ver con algo respecto de dónde estamos y hacia dónde vamos como iglesia. Pero eso no tiene ningún sentido si no nos recordamos primero de manera central, una y otra vez, de la forma más explícita posible, qué es lo que hace que ser iglesia tenga sentido. Sin Jesús la iglesia no tiene sentido. Sin Jesús nuestras vidas no tienen sentido. Sin Jesús la familia incluso no tiene sentido. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pido que vengas ahora y tú puedas abrir nuestro entendimiento y puedas revelar a nuestro espíritu la verdad de tu palabra y que puedas revelar a nosotros más acerca de la cruz. Que como fruto en nuestra vida, como una manifestación libre de un mayor entendimiento de que tú has muerto, has resucitado, has tomado nuestro lugar, siendo un hombre justo y al mismo tiempo siendo Dios, que podamos responder en adoración y que la adoración sea una constante en todo lo que hagamos, que la adoración sea una constante manifestación de la identidad que nos has regalado, que la adoración nos lleve a estar dispuestos a morir a nosotros cada día, a seguirte en discipulado hasta la muerte, en las cosas de cada día y prepararnos para que incluso si tuviésemos que apostar nuestra vida entera o incluso si tuviéramos que apostar lo que más amamos, estemos dispuestos porque entendamos que tu amor no se compara con nada. Podemos amar cosas extraordinarias que nos has dado en este mundo. La familia es un regalo extraordinario que tú nos has dado. Y cuando dejamos que tú gobiernes la familia y tú nos enseñes a ser familia, entonces tenemos la posibilidad de experimentar un regalo que produce profundo gozo y plenitud en nuestro corazón. Pero aún eso no se compara con Jesús. Nada se compara con Jesús. El amor de una madre no se compara con el amor de Jesús. El amor de un padre no se compara con el amor de Jesús. Nada de lo que podamos experimentar, hacer, recibir, dar o imaginar se compara con el amor de Jesús. Nada se compara con lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Nada tiene el poder de transformar como Jesús muriendo crucificado y después resucitando al tercer día. Nada tiene ese poder de demoler las tinieblas. Nada se compara con el capital que es la cruz y el Espíritu que es liberado sobre nosotros a causa de la cruz para sanar nuestros quebrantos, para sanar nuestras heridas emocionales, para sanar nuestros cuerpos, para perdonar, para crecer, para soñar, para tener una identidad clara, para tener un corazón limpio. Nada, absolutamente nada se compara con la cruz. Y por eso es que muchos a través de la historia han estado dispuestos a morir mientras ven a Jesús sentado en su gloria, porque saben que tú estás allí sentado a la diestra del Padre y gobiernas. Y eres lo más hermoso que existe en el universo. Y eres el primero y el más importante. Y puedes poner en nosotros amor para disfrutar bendiciones y relaciones extraordinarias. Pero nunca nada se va a comparar contigo, Jesús. Quita el velo de nuestros ojos, Espíritu Santo, y revela a nosotros más acerca de Jesús, para que podamos ver cuán inconmensurable es su gloria, su majestad, su hermosura, su poder y su amor ferviente por nosotros, para que no dudemos ni siquiera cuando esté en juego nuestra vida entera de cuán extremo, cuán determinante, cuán ferviente es tu amor por nosotros. Tu amor nunca retrocede, nunca se acaba, nunca disminuye, nunca titubea, jamás duda. No importa si estamos en peligro, en hambre, en miseria, en desnudez, si lo estamos pasando mal, si nos está yendo mal, tu amor nunca duda. Es
tan abrumador, es tan real, es tan poderoso, es tan avasallador, que aun si nos quitasen la vida misma, aun si nos arrebataran nuestra familia, aun si nos quitaran todo, jamás deja de ser verdad que teniéndote a ti lo tenemos todo y dejando de tenerte a ti lo perdemos todo. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida y ya ha sido condenado por rechazar al único que no puede ser rechazado, al único cuyo rechazo significa muerte eterna. No hay ninguna decisión más importante en la vida que rendirnos delante de ti, Jesús. Y no hay ninguna decisión más maravillosa que decir sí al regalo extraordinario de vida que tú nos has dado en la cruz. Bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos. Gracias, Jesús, por la cruz. Gracias, Jesús, por el testimonio que tenemos también a través de tantos hombres y mujeres que a través de la historia han entendido esto y nos han mostrado, entregando sus vidas, el valor extraordinario que hay solamente en ti. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que